Buenas tardes con todos. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre criterios para la programación multianual presupuestaria de gasto en materia de personal, pensiones, CAS y similares. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas, y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar los lineamientos y criterios que deben considerar los pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales, a fin de realizar un adecuado sustento presupuestal de la estimación del gasto de personal, pensiones, CAS y similares, en el marco de la programación multianual presupuestaria 2023-2025. Antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor Jeffrey Ramón Pacheco, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestario del MES. Bienvenido, Jeffrey, adelante. Gracias, Marieli, por la presentación. Señores funcionarios del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales que el día de hoy participan en este evento de capacitación, tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi nombre es Jeffrey Ramón, integrante del equipo de especialistas de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el día de hoy estaré a cargo de la capacitación sobre los criterios para la programación multianual presupuestaria 2023-2025 de gasto público en materia de personal, pensiones, CAS y similares. El contenido de la exposición se divide en 6 puntos. Primero veremos la normativa vigente para la estimación de la asignación presupuestaria multianual, APM. En segundo lugar, veremos las partidas de gasto que corresponden al componente de personal, pensiones, CAS y similares. En tercer lugar, veremos los insumos utilizados para el cálculo de la APM. Como cuarto punto, explicaremos los criterios para la estimación de la APM. Posteriormente, señalaremos las acciones post-estimación de la APM. Y por último, algunos mensajes claves. En primer lugar, el marco normativo que acompaña la asignación presupuestaria multianual se encuentra establecido en la Directiva número 2 del año 2022, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, en donde el artículo 12, en específico el numeral 12.1.1, señala los criterios para estimar el gasto público en materia de personal y pensiones. Por otro lado, el numeral 12.1.2, en materia de bienes y servicios, establece los criterios vinculados al personal bajo el régimen de contrato administrativo de servicios, comúnmente conocidos como CAS, Fondo de Apoyo Gerencial y Personal Altamente Calificado, y las modalidades formativas. De igual manera, el Decreto Legislativo número 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a través del artículo 24, nos habla sobre el marco general de la asignación presupuestaria. Por último, el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a través de su artículo 20, relacionado al proceso de programación de recursos públicos. A continuación, veremos las partidas de gasto que corresponden al componente de gasto de personal, pensiones casi similares. En primer lugar, tenemos a la genérica de gastos 2.1, personal y obligaciones sociales. En segundo lugar, tenemos la genérica de gastos 2.2, pensiones y otras prestaciones sociales, sin considerar la subgenérica detallada de entrega de bienes y servicios, toda vez que esta partida se encuentra vinculada a protección social y no a gasto remunerativo como tal. Por último, la genérica de gastos 2.3, bienes y servicios, que incluye las partidas relacionadas a practicantes y cestigristas, contrato administrativo de servicios CAS, y otras modalidades de contratación de personas naturales, FAC y PAC. Se utiliza el criterio de desagregación, subpartida de gasto, el cual permite una mejor identificación del gasto según el régimen laboral del personal con el que cuenta la entidad.
de tal manera que se pueda dimensionar el presupuesto a ese nivel de detalle. Por ejemplo, en la genérica 2.1 se cuenta con personal administrativo, personal del magisterio, personal de la salud, entre otros. Asimismo, en la genérica de gasto 2.2 se cuenta con pensiones, prestaciones de salud y otros beneficios. Dentro de cada partida o subpartida, se puede diferenciar específicas de gasto según su naturaleza de afectación presupuestal. Según las específicas del gasto, se puede identificar conceptos remunerativos que comprenden planillas de pago continua y otras que están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones especiales. En ese sentido, tenemos conceptos remunerativos permanentes que se pagan mensualmente, como las retribuciones a los servicios contratados, las contribuciones a salud, entre otros. Asimismo, se tienen los conceptos ocasionales, que se pagan en determinados meses, año tras año, como la bonificación por escolaridad que se incluye en la planilla de pagos del mes de enero de cada año. Por último, tenemos los conceptos de carácter eventual, cuyo pago están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos, como las asignaciones por tiempo de servicio, en el cual se recibe el pago al cumplir 25 o 30 años de servicio, o los subsidios de CEPEL y luto, entre otros. A continuación, se muestran las específicas de gasto que, por su naturaleza de afectación presupuestal eventual, están sujetos al cumplimiento de condiciones especiales para la compensación por tiempo de servicios. Algo que resaltar de este grupo de partidas es que se está considerando a las guardias hospitalarias. Si bien es cierto que algunas unidades ejecutoras cuentan con el registro de este concepto en el AIRS, se considera eventual ya que este no se entrega con regularidad los 12 meses del año a determinados servidores, sino que dependen de la programación de actividades en los hospitales. Asimismo, tenemos las prestaciones de salud, los gastos de CEPEL y luto del personal activo y pensionista, seguro médico, entre otros. De acuerdo con el artículo 24 del Decreto Legislativo 1440, la asignación presupuestaria multianual es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada pliego presupuestario y por encima de los cuales no podrá programarse ningún gasto. En ese sentido, la asignación presupuestaria multianual en materia de personal, pensiones, casi similares, prioriza la programación de las políticas existentes, que ya tienen incidencia sobre el presupuesto y la implementación de reformas previstas, acorde con la disponibilidad de recursos. De esta manera, en este caso la APM, es la suma de los conceptos permanentes y ocasionales, los conceptos de carácter eventual y la sostenibilidad de las medidas remunerativas aprobadas en el año 2022. Los insumos utilizados para el cálculo de la asignación presupuestaria multianual son los siguientes. La información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado y de datos de los recursos humanos del sector público, en adelante AIRS, con fecha de corte al 18 de abril del año 2022. El AIRS es la herramienta informática que permite gestionar la información de la planilla única de pagos y contiene el registro de los datos personales, datos laborales y conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, permitiendo administrar la información de personal de manera única, integral y oportuna, de acuerdo al artículo 6 de la Directiva 4/2021, el cual es remitido por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Es preciso mencionar que, si bien es cierto que la directiva menciona que es con fecha de corte al 15 de abril, el cual es un día no laborable, se utiliza la información del primer día laborable siguiente, que es el 18 de abril, de acuerdo al artículo 80 del Decreto Legislativo 1440. En ese sentido, el AIRS modificado se refiere al AIRS con la fecha de referencia descrita anteriormente, en donde no se consideran los conceptos que se financian con transferencias de partidas de otros pliegos como las encargaturas, bono docente investigador, asignaciones temporales de los docentes, entre otros. También los registros del personal activo que se encuentran con 2 años o más
en condición de vacantes y los registros CAS temporales y vacantes. El presupuesto institucional modificado al cierre del 31 de marzo del año 2022. Asimismo, se utiliza el presupuesto institucional modificado al 31 de marzo del año 2022, al cual se le ha realizado modificaciones, con la finalidad de calcular el monto inicial de asignación, tales como incorporaciones del presupuesto en el año fiscal, incorporaciones por nota modificatoria tipo 1, donde las transferencias de partidas se retiran los recursos cuando las medidas no tienen sostenibilidad en el año 2023 y las medidas tienen sostenibilidad en el año 2022, pero la asignación se realiza nuevamente en el pliego que transfiere y no en los que recibe. En el presupuesto de educación se ha restado del presupuesto institucional modificado de los gobiernos regionales y Ministerio de Educación el presupuesto asociado a los CAS de intervenciones pedagógicas priorizadas por Minedu, de acuerdo con el monto que se le asignó en el PIA 2022. Asimismo, se resta lo asignado en el PIA 2022 vinculado a las medidas que usualmente se transfiere y que varían de año a año, como la CTS, ATS, entre otros. En el presupuesto de salud, se ha restado del PIN de los gobiernos regionales y Ministerio de Salud el presupuesto asociado a los gastos relacionados a la emergencia sanitaria, de acuerdo con el monto que se le asignó en el PIA 2022. Asimismo, se resta lo asignado en el PIA 2022 vinculado a las medidas que usualmente se transfiere y que varían de año a año. La deuda repro y SIDEA en gobiernos regionales en función a la información vinculada al cronograma de pagos remitido por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF. También utilizaremos el devengado del año 2021 al cierre del 31 de diciembre, que no considera gastos en coronavirus ni reactivación económica. Por último, se utiliza como insumo el presupuesto institucional modificado al 31 de diciembre del año 2021, al cual se le ha restado el equivalente a las transferencias de partidas durante el año fiscal. En primer lugar, veremos cómo se estima el gasto para los conceptos permanentes y ocasionales. Para la estimación de los conceptos permanentes y ocasionales en la APM, se utiliza como fuente de información el AIRS modificado y como primer paso se asigna a la AIRS la estructura CIAF. Esto se realiza a través de una asociación entre los clasificadores del gasto del CIAF y los conceptos remunerativos de la IRS, utilizando una equivalencia en base a las características de la IRS, tales como tipo de persona, régimen laboral, grupo ocupacional, entre otros. El producto de este proceso es una base de datos con la estructura CIAF que contiene el costo anualizado de la IRS. Finalmente, se realiza una asignación de la IRS modificado con la estructura CIAF a nivel de unidad ejecutora, subpartida de gasto y rubro. Esta asignación la llamaremos PMG base. Proponemos el siguiente ejercicio práctico. Por ejemplo, si el presupuesto institucional modificado del presente año 2022 del personal administrativo es de 10.000, del personal del magisterio es de 20.000 y las obligaciones del empleador ascienden a 7.000. Asimismo, el AIRS modificado del año 2022 del personal administrativo es de 9.500, del personal del magisterio es de 21.000 y las obligaciones del empleador son de 7.100, estimar la PMG base. Entonces, asignamos los montos del AIRS modificado a nivel de unidad ejecutora, su partida de gasto y rubro, obteniendo una PMG base 2023 de 9.500 para el personal administrativo, 21.000 para el personal del magisterio y 7.100 de obligaciones del empleador, siendo un total de 37.600 soles para la partida de gasto de personal y obligaciones sociales por la fuente de recursos ordinarios en la unidad ejecutora X. Es preciso aclarar que se está considerando en la APM las plazas del personal activo en condición de ocupado
y las plazas que iniciaron en su condición de vacantes en el año 2022 y el 2021, registrados en el AIRS a la fecha de corte que se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, dentro de esta diferenciación, no se considera a las plazas de funcionarios públicos, empleados de confianza, de directivos y dietas, ya que éstas se programan en su totalidad indistintamente de la fecha de vacancia. Asimismo, no incluye las plazas vacantes por destaque, designación o encargaturas. Esto en línea con lo establecido en la segunda disposición complementaria final de la Directiva 4/2021, normas para el registro de información en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, donde señala lo siguiente. Las plazas vacantes que no hayan sido cubiertas por las entidades del sector público dentro de los 12 ejercicios presupuestales anteriores al ejercicio vigente se elimina de la IRS durante el mes de enero de cada ejercicio fiscal, salvo las plazas vacantes clasificadas como funcionarios públicos, empleados de confianza y de directivos superiores de libre designación o remoción, conforme a los documentos de gestión de la entidad, a la ley número 28.175, ley marco del empleo público y demás normativas sobre la materia, en tanto se implemente la ley 30.057, ley del servicio civil, así como las plazas reservadas en las respectivas entidades. Los registros de pensionistas, sobrevivientes y modalidades formativas, así como los correspondientes a pensiones no contributivas, se eliminan automáticamente en el AIRS al producirse la baja definitiva de la persona en el registro respectivo. De igual manera, dentro del APM se está considerando los registros del personal CAS que obtuvieron la condición de indefinidos en el marco de la ley 31.131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, los registros CAS sostenibles ocupados y los CAS ocupados de nuevos hospitales a los que hace referencia la cuarta disposición complementaria final de la ley 31.436. Asimismo, precisar que dentro de esta diferenciación no se consideran los registros de funcionarios públicos y de directivos, ya que éstas se programan en su totalidad indistintamente de su normativa de creación y su fecha de vacancia. En segundo lugar, veremos cómo se estima el gasto para los conceptos de carácter eventual. Para la estimación de los conceptos de carácter eventual, se utiliza como fuente de información el PIN 2022 modificado, el devengado del año 2021 y el PIN del año 2021 modificado. Luego, para los clasificadores de gasto vinculado a las compensaciones por tiempo de servicio y asignación por cumplir 25 o 30 años, se ha estimado un monto tomando en consideración la fecha de ingreso y la edad registrada en el AIRS del personal activo. En ese sentido, se realiza una comparación entre este monto, el PIN 2022 modificado, el devengado del año 2021, el PIN 2021 modificado, a nivel de unidad ejecutora, clasificador de gasto y rubro, y se asigna el mínimo. Para los clasificadores de gasto, seguro médico, gastos de sepelio y luto del personal activo, gastos de sepelio y luto del personal pensionista, uniforme, personal administrativo, entrega de cupón o vale por concepto de alimentación y bono por desempeño, se da continuidad al PIN del año 2022 modificado, a la fecha de corte establecida. Finalmente, para el resto de los clasificadores de gasto, se realiza una comparación entre el devengado del año 2021, el PIN 2021 modificado y el PIN 2022 modificado y se asigna el mínimo. Por ejemplo, estimamos el gasto de la asignación por cumplir 25 o 30 años si el devengado del año 2021 fue de 40.000 soles,
El presupuesto institucional modificado del año 2021 fue de 35.000 soles. El presupuesto institucional modificado del año 2022 es de 38.000 soles. Y la estimación nominal para el año 2023 es de 40.000 soles. Entonces, asignamos el mínimo de la comparación a nivel de unidad ejecutora, clasificador de gasto y rubro, entre el PIN 2022 modificado, el devengado 2021, el PIN 2021 modificado y un monto tomando en consideración la fecha de ingreso y de edad registrada en el AIRS del personal activo. Obtenemos como PMG base 2023 de la asignación por cumplir 25-30 años un monto que asciende a 35.000 soles. Por último, veremos lo que se ha incluido como sostenibilidad de las medidas remunerativas que se han aprobado en el año 2022 y que continuarán en el año 2023. Se encuentra asignado en la APM los recursos necesarios para la continuidad de las siguientes medidas. Incremento remunerativo docente aprobado con el Decreto Supremo 031-2022, que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública magisterial, la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la ley número 30328 y el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional. El incremento remunerativo del personal de la salud con el Decreto Supremo 035-2022, que aprueba nuevos montos de la valorización principal, que forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo 1153. Y el incremento de la escala base del incentivo único CAFAE, aprobado con el Decreto Supremo 003-2022. Por último, la continuidad del pago de la deuda Reprocidea para los gobiernos regionales de acuerdo con su cronograma establecido. Los pliegos deberán tener en cuenta los siguientes criterios para una adecuada formulación presupuestaria en el componente de personal pensiones casi similares, una vez que se les comunique la APM. Dar continuidad a las políticas de personal vigentes o implementación de reformas previstas para el año 2023. Estar basado en una proyección de ejecución acorde con el marco legal y la capacidad operativa real. Y guardar consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público, como el CIAF y el AIRS. Mensajes claves, por último, son los siguientes. La APM en materia de gasto de personal, pensiones CAS y similares, considera la continuidad de la planilla sustentada en el AIRS, los conceptos de carácter eventual y la sostenibilidad de las medidas remunerativas. En la programación multianual del gasto, no se asigna el costo anual total de los registros de la IRS, toda vez que toma criterios adicionales de ajuste, como la necesidad del gasto para su ejecución en la partida. La programación multianual considera las medidas que tienen marco legal vigente, mas no toma en consideración medidas que aún no se encuentran aprobadas o autorizadas por norma. Es preciso mencionar que las vacaciones truncas que reciben los docentes contratados dentro del marco de la carrera pública magisterial en los meses de enero y febrero se afectan presupuestalmente por la partida 2.1.12.12 personal contratado. Eso es todo por mi parte, hasta aquí en mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeffrey, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que reciban el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el link de registro. Primera consulta. ¿Se está considerando dentro de la APM la sostenibilidad de las negociaciones colectivas en el marco de la Ley 31188 y del Decreto Supremo número 8/2022 PCM? En la asignación presupuestaria multianual no se consideran estos recursos toda vez que los convenios no se encuentran suscritos en su totalidad a la fecha.
Siguiente consulta. ¿Se está considerando todas las plazas del personal activo registrado en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público? En la programación multianual del gasto, no se asigna el costo anual total de los registros de la IRS, debido a que toma criterios adicionales de ajuste como la necesidad del gasto para su ejecución en la partida como tal. En ese sentido, no se está considerando aquellas plazas que se encuentran con 2 años o más en condición de vacantes. No obstante, dentro de esta diferenciación, no se considera las plazas de funcionarios públicos, empleados de confianza, de directivos y dietas, ya que éstas se programan en su totalidad, indistintamente de la fecha de vacancia. Asimismo, no incluye las plazas vacantes por destaque, designación o encargaturas, ya que éstas también se encuentran asignadas en su totalidad. Gracias, Jeffrey. Siguiente consulta. ¿Para la estimación del gasto de guardias hospitalarias se tomará lo registrado en el AIRS? No se tomará en consideración lo registrado en el AIRS, debido a que no responde a un gasto permanente de 12 meses que se registra para un servidor, sino que responde a la programación de horas que establezcan los hospitales o centros de salud. Para ello se toma en consideración lo ejecutado en el año anterior. Gracias. Y tenemos una última consulta. ¿Los CAS, confianza y directivos se están asignando en la asignación presupuestaria multianual? Es requisito que estos se encuentren registrados en el AIRS para que sean asignados dentro de la APM, ya que indistintamente que estén registrados en condición de ocupados o como vacantes, estos se asignan en su totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jeffrey, por dar respuesta a las consultas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Y de esta manera culminamos con la capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna duda adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y nuestra página web de la DGPP. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde.